a Dios es precisamente seguir a Satanás. No todo el mundo tenga conciencia de esa realidad, pero esa es la realidad. Si estamos desobediendo a Dios, estamos siguiendo a su enemigo. Porque es Satanás mismo que nos enseña a desobedecer a Dios. Entonces es una definición del pecado. Seguir al enemigo de Dios, separándonos de Dios mismo por la desobediencia. Y hermanos, por el otro lado, el ser cristiano, el ser discípulo del Señor, es precisamente entrar en la guerra contra Satanás, contra su reino, contra su engaño, su mentira. Y la guerra espiritual que tenemos que llevar es primordialmente obedecer a Dios, vivir en su rectitud, no pecar, caminar con el Señor. Juan nos dice en capítulo 3 de su primera carta, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Esa es su obra, eso es su reino, y es lo que Él busca hacer con nosotros. También lo que San Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, este pasaje muy bien conocido sobre la guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta es la guerra. Es una guerra que tenemos que librar en contra del enemigo de Dios. A la luz de todo esto, de esta perspectiva sobre el enemigo de Dios, la guerra espiritual, hablemos ahora de la gravedad de la idolatría. ¿Y qué es la perspectiva del Señor sobre la idolatría? Y también la realidad espiritual de los ídolos. Se puede ver claramente en ciertas listas en el Nuevo Testamento, por ejemplo en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10 y 11, y capítulo 6, versículo 9, que la idolatría es el principal pecado de la primera tabla de los mandamientos. Lo que vemos en esas listas, no voy a mostrarles nada más una lista de muchos pecados, pero ahí están, creo que están ahí en sus carpetas. Todos los pecados listados ahí son de la segunda tabla, con excepción de la idolatría, que resume todos los pecados de la primera tabla. Todos los pecados contra Dios, en esa misma palabra, la idolatría. Y en la tradición de la Iglesia y también en la tradición judía, aún más antigua, ha habido una identificación de 3 pecados como los más graves que hay. Los crímenes capitales por excelencia, digamos, en las Escrituras, que se ven por su castigo en el Antiguo Testamento, por la gravedad que el Señor pone sobre esos pecados en particular. ¿Cuáles son? La idolatría, el asesinato, el adulterio.
esos tres pecados por el daño que ellos causan. Eran los más graves pecados. De todos los pecados, hubo bastantes y varios graves, pero estos son los pecados mortales por excelencia. 1 de la primera tabla, 2 de la segunda tabla. Hablemos un poco más sobre todo eso de ídolos y idolatría. La palabra ídolo significa imagen. Y es una imagen de algo que reclama para sí la divinidad, el culto, la adoración. Una de las verdades más importantes que las Escrituras nos revelan sobre los ídolos es que, al final de cuentas, los ídolos hechos por los hombres no son nada en sí mismos. Son falsos. Reclaman divinidad, pero no son divinos. 1 de Corintios, capítulo 8. Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Eso es lo que dice Pablo. Un ídolo no es nada. No tiene nada que ver con la divinidad. Un ídolo no tiene poder divino. Es pura mentira. Y por lo mismo, desde esta perspectiva de las Escrituras, los ídolos, debemos burlarnos de ellos, como hacen los profetas. Muchos de los profetas hablan de ellos como si eran simplemente objetos de desprecio. Sin embargo, las Escrituras también nos revelan que los ídolos son sumamente peligrosos. El decir que podemos burlarnos de ellos no quiere decir que sean inocentes y sin peligro. Debemos evitarlos a toda costa. Deben ser aborrecidos y destruidos cuando sea posible. Porque la verdad espiritual sobre los ídolos que las Escrituras nos revelan es que, de hecho, los falsos dioses son demonios. No son Dios, pero no son simplemente algo estúpido. Son demonios. Deuteronomio capítulo 23, desde el Antiguo Testamento, esta perspectiva. Sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos recién llegados que no veneraron vuestros padres. Hablando de la otra gente que vive, los paganos en su tierra. Una vez más, San Pablo, en 1 de Corintios capítulo 10. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con demonios. Eso es lo que se hace a la hora de cometer idolatría. Una comunión con demonios. Qué feo. Qué peligroso.